Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación, de punto, de fuga. Y bueno, las repeticiones en la vida siempre son muy afortunadas y hoy estamos repitiendo. La maestra Isabel, mi amiga Isabel Revuelta Po. ¿Cómo está, maestro? ¿Es revuelta o revueltas? Nunca he sabido. Revuelta, maestro. Es revuelta sin ese. Sí, en No es singular. parte de esa generación, de esa familia tan peculiar Maravillosa, mexicana, por ¿verdad? una letra, pero también mi familia es maravillosa. Oiga, señora, en la historia hay tres personajes que son verdaderamente, cuando se habla de ellos, se habla de la parte más negra de la historia del siglo XX. ¿Sí? Yo tengo ahí mi favorito porque el más negro de todos es Franco. O sea, ese no lo soporto. ¿Por qué? Pues porque venimos todos de españoles. Así es. ¿Sí? Pero lo que es Hitler, Mussolini y Franco son lo más bajo en valores que haya tocado el siglo XX. No pueden decir que estaban locos, de esos no tenían ni un solo pelo, eran seres que los tocaba la crueldad. Pero unidos a ellas, hubo mujeres muy peculiares, maestro. ¿Y qué le parece si empezamos por la beata poderosa? Ay, maestro. Carmen Polo, la esposa de Franco. Eso, era una beata poderosísima. Poderosísima. Y obviamente estas mujeres estar con unos hombres, porque además hay una cosa, maestro, yo tuve oportunidad de entrevistar a una filósofa hace poco. Uno tiene la libertad y sabe escoger entre el bien y el mal. No podemos justificar a estos hombres pensando que estaban perdidos. No, O simple y sencillamente es maldad. Maldad Es crueldad. es crueldad que está en el ser humano. Ahora, ¿cómo pudieron ser padres amorosísimos, esposos candorosos, amantísimos amantes? Porque a mí Mussolini y sus mujeres es el que más O sea, es la parte exótica es la del parte italiano que se exótica, sentía animal sí. sexual. Sí, que hay que hablar de esas mujeres. Ahora, Franco obviamente a mí me toca de manera muy, muy peculiar. Yo soy nieta de republicanos exiliados en México y... Señora, ¿quién no? ¿Quién Pues, no, verdad? ¿Quién no? ¿Quién no? Todos traemos algún republicano por detrás. Todos traemos un republicano atrás. Y realmente uno visita España y se da cuenta que está más vigente que nunca. Esa herida está más vigente que nunca. Se dedican a perseguir. Y hablando de esta mujer, la beata, y una institución, maestro, que además estaba coludida, porque esa es la palabra, corrompida, con una parte de la iglesia, con una parte deleznable justamente de este poder que tenía la iglesia y que a gente, por no estar de acuerdo, les llamaban rojos. Los rojos, sí, claro. Y viene a México también esa sensación, porque la segunda ola de inmigrantes españoles, digamos, del siglo XX fueron los republicanos. Ya había existido la primera Habla ola. de los barcos que Sí, llegan, el Sinaya, todos estos barcos. Exactamente, el Orinoco, con el que viene mi abuelo. Pero yo quisiera hablar de los primeros españoles que llegan a México porque se hicieron las Américas. Era una cosa que buscaba... España no es que estuviera fantástica a principios del siglo XX. Llegan a hacerse las Américas y es muy lindo porque llega uno a España, entonces ves palmeras que ya se hicieron palmeras en la nieve, palmeras en España, que habían ido a hacer fortuna, que habían ido por las malas condiciones. Entonces ya entramos a una época de la España franquista. Y esta mujer, Carmen Polo, repercute en esa sociedad hipócrita, esa sociedad persecutoria, esa sociedad que además el efecto... respondía a un pensamiento tutelado, les encantaba ser mandados. Sí. Sí. Y que era lo propio, que eso era lo propio, que la iglesia dictaminaba de una forma perversa, y el eco viene a dar hasta México. Todavía hoy en día, que si el Real Club España, que si la Junta de la Covadonga, que si los rojos eran inestables, que cómo era posible que habían ido en contra de todas las buenas No, costumbres. señor, perdóneme, yo escuché a un grupo de españoles atreverse a decir que esto lo administraban ellos porque los mexicanos eran muy corruptos, y yo les decía, pero ustedes, señores, ustedes nunca han sido honestos. Lo que pasa es que los manejó durante mucho tiempo una verdad a medias. Déjeme decirle una narración que me decían los parientes de mi esposa catalanes. Cuando en Barcelona las joyerías empezaban a cerrar, o los joyeros empezaban a entrar y cambiaban los escaparates, es que iba a llegar Carmen Polo a visitar Barcelona. Sí. La visita de la señora era recorrer las joyerías catalanas que tenían este gran diseño, heredero de Gaudí, de todas estas personas que parece que brotaron de la nada, porque Gaudí parece que brotó de la nada. No tiene antecedentes su estilo. Sí. Por eso es grandioso ese señor. Y esta señora Carmen Polo
se dedicaba a escoger joyas y solamente decía, mándenme la cuenta. No pagaba. Robaba a todo el mundo no pagando, porque el que se atreviera a mandarle la cuenta era muy probable que acabara con la tienda clausurada, acabara en una cárcel, porque Carmen Polo tenía conexión, era la gran regidora, tenía conexión con los políticos a los cuales les decía, fulano tal vez sea corrupto, tenía conexión con los militares. Esa señora tenía una enorme fragilidad, tenía miedo por la pobreza. Ella quería, fíjese, más que poder, quería acumular y acumular, fundía lingotes. Claro, era maestro. un síndrome de la ardilla. De Eugenio Grandet. Pero además hay otra cosa. Lo que hace Carmen Polo es una olla de presión social, para la mujer, para la sociedad y para esa familia modelo que tenía que ser. Aunque fueras absurdamente miserable, aunque hubiera lo que hubiera, todo hacia puertas adentro tenía que ser perfecto, monárquico, religioso. Moral. La palabra llevada a un al extremo. campanario, señora. Exactamente, a un extremo terrorífico. Y que además son historias que finalmente la sociedad española se libera. A mí parte del destape señora, me gusta pero mucho. yo no creo que se haya liberado. Ese fenómeno franquista está. Todavía tiene... Todo está ahí y apesta a rancio, y los españoles maestro, le tienen a rancio. terror la posibilidad de que eso busque resurgir. Pero ya que estamos hablando de seres menores, vayámonos a otro ser menor que de menor no tiene nada. Es el más grande exhibicionista de los dictadores, que es Benito Mussolini. Mussolini encarna todo aquello que hoy es total y absolutamente inapropiado. Pero no lo vamos a ver con ojos... Las feministas lo hubieran asesinado. No lo veamos con ojos actuales, porque esa regla no se debe, y menos en historia. Ajá. Pero bueno, poniéndonos en la situación... Casi huérfano Mussolini, un hombre que venía de la pobreza, pero un hombre nacido en Predapio, de una absoluta pobreza. De una absoluta pobreza, hijo de herrero, la madre tampoco tenía una gran instrucción. Lo que a mí me sorprende de este hombre es que se jactara de ese atractivo magnético que tenía con las mujeres. Pero sin duda en su vida hubo mujeres inteligentes, mujeres que le dan una, digamos, políticamente Hay una Sarfati, que es una intelectual, ella, es su maestra. Socialista, lo lleva... Margareta Sarfati. Margareta Sarfati. Él lo lleva al Partido Socialista Italiano, que después lo traiciona absolutamente, porque él será el líder, pues sí. il duce. Y son amantes, ella se enamora de él perdidamente, pero él va a tener un ancla, que eso me parece incluso hasta... Un ancla a la realidad. Un ancla a la realidad, que es Rachele Guidi. Su segunda y definitiva segunda mujer, esposa, pero su segunda... entre comillas. Exactamente, con la cual va a tener 5 hijos. Y antes hay que hablar de la trágica vida de la primera esposa, la que hoy le llamarían esteticista, que estudió belleza y puso un salón de belleza en Milán, porque el padre la manda a estudiar. Esto era sumamente disruptivo. Ella tenía una carrera, tenía su salón en Milán. Se llama Ida Dassler. Sí, claro, final muy triste. Final muy triste, porque además osó tener un hijo con il duce, el primogénito hombre, Albino Benito Mussolini. El pobre hombre no llegó a más de 26 años, también una vida trágica, y ella termina perseguida por la policía de Mussolini, ya de dictador, en un hospital En un psiquiátrico. manicomio, a donde terminaban todos los enemigos, en un manicomio. En un manicomio. Para eso se crearon los manicomios. Claro, maestro. Deberíamos hacer un programa sobre la historia de la locura. Sí, señora, es terrible. Oiga, Clara Petacci era un gran personaje. Si Mussolini era exótico en sus ideas, la Petacci era antisemítica, fascista, dura y con un manejo del poder verdaderamente llevado hasta el momento en que la agarraron a pedradas. Sí, maestro, tristemente ese poder era por una debilidad hacia este hombre. Ella se vuelve dependiente, hoy sería codependiente, una relación absolutamente irracional, infinitamente más joven que él, y sin embargo sabía que estaba casado con Raquel. Raquel era como lo que dicen aquí en México, la catedral, y tenía sus parroquitas. Qué cosa ahora tan, lo verá, señora, qué manera de describir las cosas. Bueno, pero además Raquel se sentía orgullosa de decir, yo sé que anda con unas y con otras. Pero esta mujer, Claretta,
digamos, es el perverso ejemplo del amor destructivo. Pero fíjese, ella termina en el norte de Italia, al cual Mussolini le llama la República de Salò, otro disparate. Otro disparate. Pero allá en el norte de Italia, que fue el refugio de Mussolini cuando lo salvan los alemanes de ser ejecutado, ahí quienes paran en la República de Salò, Raquel y Clara, las dos viviendo cerca. Y las mujeres finalmente apuntalando a ese personaje. Y hay una anécdota, bueno, ella le dice al hermano, le dice a su familia, no me importa, yo con él voy al fin del mundo. Y fue. Y terminó colgada de pies. Y fue al fin del mundo. Al fin del mundo, porque es fusilada junto con él y la cuelgan. Es una imagen muy perturbadora, a mí se me hace tremenda. Es muy interesante. Colgados, humillados, escupidos, pateados. Alguien que creo que era un cura llegó con un gancho de ropa, le levantó las enaguas y le puso el gancho de ropa para que no quedara la señora expuesta. Exacto. O sea, y nada más para terminar, esta mujer tenían brillo estas italianas y la alemana Eva Braun solamente hablaban de ella las señoras que trabajaban como asistentes en las oficinas y una señora decía, una alemana, qué interesante, esta mujer parece igual que nosotras, es una insignificante. ¿Sí? Claro. Así llamaban a Eva Braun, ¿sí? Porque Eva Braun nunca destelló, nunca destacó, más que los últimos meses donde en medio de Sodoma y Gomorra en el búnker ella pudo ser una imagen como de serenidad. Claro, y ¿sabe qué pasa, maestro? Que estas anclas a estos personajes de terror les recuerdan su origen. Son una parte como de la realidad, los tienen de alguna forma, son ese referente que los... Son personajes rotos emocionalmente hablando, no los justifico en lo absoluto, y el rodearse de estas mujeres tan cercanas, tan familiares, Raquel o Eva Braun, habla de hasta necesidades de infancia. Mire, Carmen Polo fue sustituta de una madre. La Petachis fue sustituta de esta madre brutal que tuvo Mussolini. Y Eva Braun, sepa Dios a quién sustituyó, porque el problema era la madre de Hitler, fue tan protectora con él. Ay, pero él tenía esta idea del rechazo, de que era de no sentirse judío, de ser o no ser, una cosa sumamente perturbadora. Hitler fue dañado de los 0 a los 6 años a base de puras palabras. Sí, maestro. Y esas palabras fue las que él repitió de manera desmesurada. Y sistemática. 40 décadas después. Así que las palabras pueden destruir la caracterología de un ser humano. ¿Y de qué fuimos víctimas? De las palabras espantosas que un ser humano le dijo a otro. Cuando uno tiene la obligación de cuidar a otro ser humano, las palabras es lo primero que uno debe proteger. Crear un abecedario de protección y de comprensión para poder crear sociedades sanas. Señora, desafortunadamente con usted el tiempo siempre es un enemigo y siempre me quedaré con ganas de conversar muchísimo más. Al contrario. Pero espero tenerle en poco tiempo para que volvamos a hablar del elemento más importante de cualquier sociedad, la mujer, la madre. Maestro. Y este país tiene que seguir funcionando tratando de que salvemos a la célula familiar. No podemos olvidar a nuestra célula familiar que está explotando y está conteniéndose poco, y eso está repercutiendo en cosas que no queremos vivir. Es momento de volver a ajustar los valores y los principios que empiezan por donde la mesa caliente sobre la mesa y una palabra adecuada para empezar el día. Maestra, es un gusto. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Claro que sí, gracias. Aquí, en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.